Obviamente pidiendo por nuestro hermano Eduardo, para que Dios le ayude a expresar con claridad y con espíritu ferviente lo que ha preparado para nosotros y lo que estén escuchando. También damos gracias a Dios porque permite a nuestro hermano Andrés y a todos ustedes que están constantemente todos los lunes aquí, eh, esparcir la palabra bendita de nuestro Dios a través de este medio. Seguramente algunos estarán enfermos en situaciones difíciles y también pediremos a nuestros hermanos que se van a encargar de las oraciones que pues los incluya como la nietecita de nuestro hermano Osvaldo, ¿verdad? Y algunos otros que ustedes sepan. Vamos a prepararnos y vamos a pedirle a nuestro hermano Sergio que nos ayude con esta oración. Después de la oración, nuestro hermano Eduardo tiene su tiempo. Muy bien, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a Dios en una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado, Señor, sea tu santo nombre. Te damos gracias, Padre, en esta tarde, noche, en la cual tú nos concedes esta maravillosa oportunidad una vez más, Señor, de poder estar reunidos a través de este medio con el único propósito, bendito Padre, de escuchar el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros a través de su siervo, nuestro hermano Edward, porque te pedimos, bendito Señor, una bendición por él, que tú le des palabras, Señor, fáciles de comprender, y a cada uno de nosotros, Padre, un corazón bien entendido y dispuesto para escuchar el mensaje, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se esfuerza por estar aquí, Señor. Bendíceles a ellos, a sus familias, Señor. Y también, bendito Padre, te pedimos por la nietecita de nuestro hermano Osvaldo, por Aitana, Señor, que tú le ayudes, Padre, que tú puedas estar con ella en esa cirugía que ella va a recibir, Padre. Que tú guíes, Señor, las manos de los doctores y que todo salga bien, Señor. Por muchos más enfermos, Señor, por tu pueblo que tiene necesidad, Padre, y usted mejor que nadie las conoce, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre bendito. Señor, rogamos de tu presencia, Padre, que tu palabra, este mensaje que vamos a escuchar, sea con el propósito, Padre, de alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias te damos por todo, bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. 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 Nuestro hermano Rangel tiene su tiempo. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Nuestro estudio esta noche va a concentrarse en el capítulo 22 de Ezequiel. Pero en esta ocasión quiero empezar con la conclusión del estudio. En Filipenses capítulo 2, dice el apóstol Pablo, en el versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Noten cómo empieza el versículo 5, haya pues en ustedes. Esta frase, haya pues, es como si fuese una conclusión o la razón de por qué Pablo va a decir lo que va a decir. Y la razón es por lo que dijo acá en el versículo 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo,
si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, traten de imaginarse la deidad en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tomando este versículo en mente, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Esta es la actitud que existió, que hubo también en Cristo Jesús. Que tenemos al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo allá en el cielo donde ellos moran. Y llegó el momento donde alguien de la deidad tenía que tomar forma de hombre para llenar ese vacío, para pararse en la brecha que el hombre había causado cuando pecó, para rellenar ese vacío de comunión entre Dios y el hombre causado por el pecado. Y alguien tenía que pararse en la brecha, tomando la forma de hombre, uno de la deidad. Y siendo de que con actitud humilde cada uno se consideró al otro como más importante que a sí mismo. En el versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten la frase que se utiliza aquí en estos versículos. Haya pues esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, que tomó forma de siervo y él mismo se humilló. No tuvo que ser humillado a la fuerza, sino que él consideró al otro como más importante que a sí mismo. Tomó la forma de siervo, se humilló él mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y esa fue la muerte en la cruz. Y como galardón, como premio, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces les pido que ustedes se imaginen que en ese día, cuando la deidad decidió cuál de los tres iba a tomar la forma de hombre,
que si entre ellos tres se hubiese levantado una discusión como esta, ¿y por qué yo tengo que tomar forma de hombre y morir, humillarme y morir una muerte en la cruz? ¿Por qué no lo hace el Espíritu Santo o tu Padre? ¿Por qué tú no lo haces? ¿Por qué yo? Imagínense si eso hubiese sido la actitud entre ellos tres. Hubiera sido un caos. Pero vemos de que entre ellos tres no existió esa discusión, sino que el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios, se humilló, se despojó y tomó esta responsabilidad. Él mismo se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en nuestro estudio de esta noche, que lo he titulado como en forma de pregunta, ¿te pararás tú en la brecha? ¿Serás tú el indicado? Y es una lección de liderazgo. Porque yo veo que en la iglesia del Señor hace falta hombres que sean líderes. Y hacen falta ancianos. Hacen falta hombres que digan, yo quiero servir, yo quiero tomar esa responsabilidad de ser un líder en la iglesia y servir la iglesia del Señor como un anciano. Hay hombres o hace falta hombres que digan, yo desde esta temprana edad, yo quiero prepararme para un día servir como anciano. Hay hombres o hay falta de hombres que tienen el deseo de empezar una preparación para ser predicadores. Hay mujeres o hay falta de mujeres que se están preparando o que tienen el deseo de prepararse para ser esposas de ancianos y esposas de predicadores. Hay falta de hombres y mujeres que se estén preparando o que tengan el deseo de ser maestras y maestros en la iglesia. Maestros y maestras de clases bíblicas para niños, para jóvenes. Carece en la iglesia del Señor en general un liderazgo. Es más, yo he sido testigo ocular donde los que están encargados de hacer un rol para el desarrollo, para el culto de adoración, que el que está haciendo el rol está buscando frenéticamente a hermanos para que dirijan cantos y dirijan oraciones, se encarguen de la cena del Señor, y varones capaces no quieren hacerlo. Dice, no, yo lo hice la semana pasada, yo dirigí los cantos la semana pasada, busca a alguien más. Hombres, varones perezosos que no quieren servir al Señor en la capacidad que ellos tienen el talento para hacerlo. Y aquí en esta sección de Ezequiel capítulo 22, vemos donde Dios emitió una fuerte acusación contra los líderes en Jerusalén. Era su deber dar ejemplo al pueblo. Estos líderes deberían confiar en el Señor y vivir vidas morales, rectas y justas. Pero eran ellos todo menos morales, eran todo menos rectos, eran todo menos justos. Y en vez de confiar en el Señor, ellos se habían alejado mucho del Señor. Y la acusación de Dios contra la ciudad y sus líderes era una imagen de la necesidad de líderes piadosos en esta acusación. Faltaban líderes piadosos en la congregación de Dios aquí en Ezequiel 23. Y Dios está muy molesto. Es más, Dios le dice, vean a su alrededor y pregúntense, ¿por qué es que nuestra tierra carece de lluvia?
¿Por qué es que nuestra tierra carece de vegetación, que nuestros animales están muriendo? ¿Por qué es que nuestra congregación carece de bendiciones? Y que podríamos nosotros preguntar hoy en día, ¿por qué es que nuestra congregación, donde nosotros somos miembros, no está bendecida, no crece en lo espiritual ni en lo físico? ¿Por qué será? Por falta de hombres y mujeres que sean líderes en la iglesia. Ahora, cuando yo hablo de hombres y mujeres que sean líderes en la iglesia, por favor, hermanos, no se enreden en que estoy hablando de mujeres que sean líderes, porque sí, las mujeres pueden ser líderes también en el sentido de que pueden ser maestras de los niños, que pueden tomar el papel de ser maestras para los niños, que pueden ellas prepararse para ser mujeres piadosas, así como lo fueron Eunice para darle clases y encargarse de preparar a niños como lo hicieron con Timoteo. A eso me refiero como líderes. No que pueden ser ellas predicadoras o pastoras o obispas o ancianas en la iglesia o diaconesas. No me refiero a eso. Entonces no vamos a enredarnos a eso y no voy a tratar ese asunto con ustedes si quieren discutir conmigo en las preguntas. ¿Qué diferencia puede hacer una persona en la iglesia? Piensen en esa pregunta mientras leamos el texto aquí en el versículo 23. Vamos a empezar en Ezequiel 22, versículo 23. Vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, dile a Israel: tú eres tierra que no ha sido lavada ni mojada con la lluvia el día de la indignación. Hay conspiración de sus profetas en medio de Jerusalén. Noten aquí a la gente que Dios acusa. Culpa a los profetas en medio de Jerusalén. Como león rugiente que desgarra la presa, han devorado almas. De las riquezas y cosas preciosas se han apoderado. Las viudas se han multiplicado en medio de ella. Los sacerdotes también son culpables. Han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Entre lo inmundo y lo impío no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. A sus príncipes, o sea, a los gobernadores, al brazo político. Sus príncipes en medio de la ciudad son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Sus profetas, otra vez, los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinando las mentiras, diciendo: oh, así dice el Señor Dios, cuando el Señor ni aún les ha hablado. A los ciudadanos, a la gente rica de la tierra, han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. Note lo que dice aquí Jehová: busqué entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Busqué a un líder, a una sola persona que se parara, se pusiera en pie en la brecha delante de mí y fuera como un intercesor para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos. Con el fuego de mi furor los he consumido. He hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor. Otra vez hago la pregunta y vamos a hablar más en detalle de estos textos, pero hago la pregunta: ¿qué diferencia puede hacer una sola persona? Como dice en el versículo 30, busqué a una persona. Busqué entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra.
Busqué a una persona que levantara el muro y le pusiera un alto a toda esta violencia, a todo este robo, a toda esta maldad, a toda esta iniquidad, a todo este pecado. No encontré uno. ¿Qué diferencia puede hacer una sola persona? Hace algún tiempo hablé de una ilustración del clavo de una sola teja. Esas tejas que se usan para cubrir los techos de las casas para que sea impermeable y no entre el agua. Y para colocar esas tejas y asegurarlas en el techo se utilizan unos clavos especiales, los clavos para las tejas. Y cuando los hombres que estaban colocando las tejas, estaban clavando estas tejas, un señor se le acabaron los clavos y necesitaba un solo clavo para colocar la última teja. Y buscaba, no encontraba el clavo necesario y bajó y encontró un clavo mohoso, doblado, y dijo, pues es como es el último clavo, voy a poner este clavo mohoso, ¿qué importa? Porque los demás clavos han sido buenos. Y clavó este clavo mohoso en la teja. Y vinieron las lluvias y las tempestades y los vientos, y todas las tejas con todos los clavos buenos soportaron la lluvia, los vientos violentos. Pero ese clavo único mohoso no soportó los vientos violentos, el granizo, y empezó a aflojarse, y poco a poco con el tiempo ese clavo único mohoso se salió y botó. Y esa teja se soltó y por ahí empezó a gotear agua poco a poco, y esa agua que empezó a gotear empezó a entrar al edificio y empezó a mojar la alfombra, los muebles, echó a perder el techo, echó a perder la alfombra, echó a perder algunos muebles, echó a perder el piso, echó a perder el sótano, y cuando se dieron cuenta, todo el techo estaba pudrido, los muebles estaban pudridos, la alfombra estaba echada a perder, el piso estaba echado a perder, estaba podrido, el sótano estaba anegado, y se tuvo que invertir miles y miles y miles de dólares porque ese único clavo mohoso era el responsable por echar a perder todo. Pero si se hubiera usado un buen clavo, ese buen único clavo hubiera mantenido todo bien. Y por eso le hago la pregunta, ¿qué diferencia puede hacer una persona que le importe, que sea justo, digno, recto y bueno? Como dice Dios en el versículo 30, busqué entre ellos alguien, una sola persona, que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha. Entonces, esta lección tiene como objetivo recordarle la diferencia que puede marcar en su vida y desafiarlo a dar un paso al frente y marcar la diferencia en la vida de un alma perdida. Porque usted puede marcar la diferencia en una persona que anda errante y vagabunda. Si usted se arma de valor y le predica el evangelio a una persona. O la diferencia que usted puede marcar en la vida de la iglesia donde usted es miembro, porque necesitamos maestros, necesitamos diáconos, necesitamos ancianos, necesitamos predicadores, necesitamos mujeres que estén dedicadas para darle clase a los niños, mujeres que estén dedicadas para un día casarse con buenos predicadores y con ancianos para que ellas puedan ayudarle a esos hombres. Necesitamos hombres que sean líderes para llenar el vacío en la iglesia. Entonces vamos a ver algunos ejemplos bíblicos
de gente que se armaron de valor y se pararon en la brecha y alzaron la muralla. En Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 y en el versículo 23, tenemos aquí a Abraham, donde Dios le dice a Abraham que Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas han cometido abominación tras abominación de inmoralidad, que Dios ha decidido de destruir a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Si ustedes recuerdan la historia de que allí, en Sodoma y Gomorra, vivía el sobrino de Abraham, Lot. Y noten en el versículo 25, Abraham se para en la brecha y empieza a intervenir, a interceder por Sodoma y Gomorra. Le dice en el versículo 24, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Entonces el Señor le respondió, si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham la pensó. Dijo, bueno, quizás no haya 50 en el versículo 28. ¿Qué si hay 45? ¿Qué si hay 30? ¿Qué si hay 20? ¿Qué si hay 10? Y lo que sucedió es de que Dios consideró las peticiones de Abraham y la verdad es de que Dios no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra por 20 o aún por 10, como leemos ahí en el versículo 32. Entonces Abraham dijo, no se enoje, ahora el Señor, te hablaré sola esta vez, tal vez se hallen ahí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Y tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Y la verdad es de que no había ni 10 justos en Sodoma y Gomorra. Pero Abraham se atrevió y se armó de valor y de fe, de pararse en la brecha y hablar con Dios, ser un intercesor por Sodoma y Gomorra, por Lot y su familia. Y aunque no encontró 10 personas fieles, justas, él se paró en la brecha y mostró ese valor, ese coraje para interceder. Dios terminó destruyendo a Sodoma y Gomorra, pero no porque Abraham no habló con Dios, no porque Dios no escuchó a Abraham, no porque Dios no le dio o no le concedió su petición, pero porque no encontró 10 justos en Sodoma y Gomorra. Noten en Salmos capítulo 106, en el versículo 19, Moisés en muchas ocasiones se paró en la brecha y también sirvió como intercesor por el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios empezó a quejarse, estando ahí parados enfrente del Mar Rojo y atrás venía Faraón con el ejército, empezaron a quejarse. Moisés, ¿para esto nos sacaste de Egipto para morir aquí? Y Dios dividió el Mar Rojo y lo sacó. Y cuando se quejaron de que no tenían que comer, Dios hizo que cayera pan del cielo a petición de Moisés. Y cuando se quejaron de que ya estaban hartos de ese miserable pan de que cayera del cielo, Moisés intercedió por ellos y Dios hizo que cayera carne a los pies de ellos. Y cada vez que se quejaban, cuando se quejaron de agua, Dios, después de la intercesión de Moisés, hizo de que agua saliera de la roca. Pero estando Moisés
en la montaña, en el monte de Oreb, vemos de que Aarón y su hermana empiezan a decirle a la gente que le dieran el oro, todo el oro que tenían para derretirlo. Y de ahí salió, como dice Aarón, que salió brincando un becerro y que ellos empezaron a adorarlo. Y Dios le dice a Moisés, estoy harto con esta gente, voy a destruirlos, los voy a matar a todos los voy a matar. Y noten lo que hace Moisés. Él se para en la brecha, la diferencia que hizo este hombre. En el versículo 19, les hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Y se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Y él dijo que él dijo que los hubiera destruido, de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no le destruyera. Si Moisés no se hubiera puesto ahí en la brecha delante de Jehová, Dios los hubiese destruido. Aarón fracasó como líder, animó al pecado. Y aquí dice que Dios los iba a destruir, pero Moisés intercedió y Dios decidió no hacerlo. Jeremías capítulo 5. En Jeremías capítulo 5 y en el versículo 1, vemos de que Dios le dice, recorran las calles de Jerusalén y mire ahora e infórmense, busquen en sus plazas a ver si hayan algún hombre, a ver si hayan un solo hombre, si hay quien haga justicia, que busque la verdad, y yo perdonaré a Jerusalén. Y la verdad es de que no se pudo encontrar ni un líder que intercediera por Judá. Antes de que Dios disciplinara a la nación de Judá, desafió al pueblo entero a encontrar a un solo hombre justo y él nos perdonaría. Pero no se pudo encontrar ni uno que se parara en la brecha. Y terminó en destruirlos. Envió a una nación idólatra, pagana, malísima. Mataron a algunos y a otros se los llevaron en cautiverio. Y como leímos en Ezequiel, vamos a regresar a Ezequiel, capítulo 22 y versículo 23, que Ezequiel enfrentó un problema muy similar al de Jeremías. Ezequiel señaló con el dedo acusador a los príncipes en el versículo 25 y 26, a los sacerdotes en el versículo 26, a los falsos profetas en el versículo 28 y a la gente de la tierra en el versículo 29, y cada segmento de la sociedad. Note bien, a cada segmento de la sociedad es declarado culpable de que ninguno estaba dispuesto a pararse en la brecha para interceder por el pueblo, porque todos eran injustos, todos eran pecadores, todos eran malos y tenían las manos llenas de sangre. Veamos primero a los príncipes. Estos príncipes actuaron como animales, como leones y lobos hambrientos de su presa. La verdad es que el pecado siempre degrada a las personas y las convierte en bestias. Salmos 32, versículo 9 es un versículo perfecto que va con esta acusación. Incluso son peores que las bestias. Estos hombres abusaron de su poder y destruyeron a personas inocentes para adquirir más riquezas. Estos son los políticos del pueblo, los príncipes. Y hermanos y amigos, yo les digo desde ahora con este texto que los cristianos jamás deberíamos
poner nuestra confianza y fe en los gobiernos, en los partidos políticos, porque todos son corruptos y si no lo son al principio, terminan en siendo corruptos. Debemos tener nuestra ancla no en la tierra, pero en el cielo. Y el único que es nuestro rey es Dios. Los gobiernos son corruptos. Y estos príncipes fabricaron viudas pobres asesinando a hombres inocentes, y así ellos hacían viudas para robarles sus riquezas. Y uno pensaría, cuando leemos de los sacerdotes en el versículo 26, uno pensaría que los sacerdotes habrían defendido la ley y protestando por las malas acciones de los gobernantes. Pero en cambio, como leemos en Jeremías 32, vamos a Jeremías 32. Pero en cambio, ellos quebrantaron la ley de Dios. Jeremías 32, perdón. Dice, por todo el mal que los israelitas y los hijos de Judá hicieron para provocarme a ira, ellos, noten, ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes, sus profetas, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, ellos me dieron la espalda y no el rostro, aunque les enseñaba, enseñándoles una y otra vez, no escucharon ni aceptaron corrección. ¿Quiénes son culpables aquí? Sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas. Dios aquí los acusa a todos. No deja a ninguno fuera. Estos hombres, estos sacerdotes, se les dio el llamado sagrado de explicar la santa ley de Dios, así como en Malaquías 2 y versículo 6 lo habla, para que la gente pudiera vivir vidas sanas y hacer una diferencia entre las cosas sagradas y las cosas cotidianas. Pero en lugar de enseñar la ley, los sacerdotes violaron la ley. Y cuando otros violaban la ley, los sacerdotes hacían la vista gorda y miraban para otro lado. Era una situación muy similar a la de Elí y sus hijos en los días del joven Samuel. Cuando los hijos de Elí se llevaban a las mujeres allá atrás del templo y las violaban teniendo relaciones sexuales con ella, o robaban la carne del caldero en vez de aceptarlo como sacrificio, cuando ellos hacían todas las cosas descaradas en el templo, en vez de Elí de llamarle la atención, él hacía la vista gorda. El día que Dios los mató y Elí se dio cuenta y se cayó hacia atrás y murió, fue castigo de Dios, porque Elí hacía la vista gorda que sus hijos sacerdotes estaban violando la ley de Dios y dejando un mal ejemplo para el pueblo. Y luego en el versículo 29, también Dios le habla a las gentes de la tierra que han hecho violencia y cometido robo, oprimiendo al pobre. Estos eran los ciudadanos propietarios de tierras prominentes y a menudo oficiales en el ejército, y se alinearon exactamente con los príncipes y sacerdotes. Oprimieron a los pobres cuando deberían haberlos ayudado y se aprovecharon de los extraños en lugar de acogerlos y ayudarlos. A estos forasteros, a estos inmigrantes, habían maltratado injustamente al extranjero. Pero todo lo que ganaron con su violencia y abuso de poder lo perderían cuando llegara el día del juicio. Dice en el versículo 28, este es un pueblo engañoso. Justo con los sacerdotes estaban los falsos profetas. ¿Y qué de estos falsos profetas en el versículo 28? Dice que los han recubierto con cal.
Estos falsos profetas apoyaron el malvado régimen político y alentaron a la gente común con mentiras. En vez de exponer el pecado, lo blanquearon. ¿Cómo lo blanquearon? En vez de decir las visiones que Dios les daba a ellos diciendo están mal y Dios los va a castigar, decían no se preocupen, todo está bien, todo va caminando bien, todo es como Dios lo ha planeado y Dios está feliz con nosotros. Los falsos profetas fabricaron mentiras y la gente les creyó con gusto. Este era un pueblo decepcionado. Y noten como dice en el versículo 30. Dios buscó entre su pueblo a una persona con autoridad que se parara en la brecha para que el enemigo no penetrara el muro e invadiera la ciudad, pero no encontró a nadie. Por supuesto, Jeremías estaba en Jerusalén, pero nadie escuchaba a Jeremías y nadie lo respetaba. También estaba Isaías 51, versículo 18 e Isaías 59, 16. Pero nadie le hacía caso a Isaías y nadie lo respetaba. Así como Dios prometió perdonar a Sodoma y Gomorra si encontraba a 10 hombres justos en la ciudad, también prometió proteger a Jerusalén si encontraba un solo justo. Y no encontró a nadie porque no había nadie que tuviese el valor de ser un líder y pararse en la brecha. Y por eso pregunté, ¿qué diferencia haría un solo justo? Pero ahora, de todo lo que he hablado, de todo lo que he compartido con ustedes, quiero moverme del Antiguo Testamento y traerlo y hacerlo muy personal. Ahora está la historia suya, mi historia. Porque Dios todavía necesita hombres y mujeres hoy para pararse en la brecha, para romper el ciclo de la injusticia, para iniciar un ciclo de rectitud, para ser líderes en el hogar, ser líderes en la iglesia. Y será usted esa persona que se parará en la brecha. ¿O será ese único clavo mohoso que no está dispuesto de pararse en la brecha? Jesús en Filipenses 2 se paró en la brecha, se humilló y fue un siervo fiel hasta la muerte. El Señor todavía está buscando hombres y mujeres que se defiendan de la ley moral de Dios, se paren en la brecha del muro y enfrenten al enemigo con la ayuda de Dios. Al leer la historia de la Biblia, nos encontramos con hombres y mujeres piadosos que tuvieron el coraje de resistir los males populares de su época y se atrevieron a exponer las grietas en el muro y tratar de repararlas. El Señor está buscando intercesores que clamen a Dios por misericordia y por un regreso a la santidad. Seguramente el Señor está desilusionado de que su pueblo tenga tiempo para todo, menos para ser un líder en la iglesia, menos para prepararse para predicar, para ser un anciano, la esposa de un anciano, la esposa de un predicador, maestra de niños, maestro de jóvenes, maestros en la iglesia. ¿Qué nos está pasando? Gracias, hermanos, por su tiempo. Pues, primeramente, amados hermanos, gracias a nuestro Dios, a nuestro hermano Eduardo Rangel, por compartir esta palabra con nosotros que sin duda alguna reconocemos que tiene mucho poder y que todos debemos de poner atención. Gracias a Dios por su palabra y gracias a nuestro hermano Eduardo, que la ha compartido de manera muy efectiva. Pienso yo que ha llegado a cada uno de nosotros los que estamos en esta plataforma
y llegará a los que la están escuchando a través de otros medios o en el futuro la lleguen a escuchar. Yo quisiera hacer una oración y después, como tengo aquí el orden, y espero no ofender a nadie, pero aquí en mi pantalla está el hermano Mario y luego el hermano Ramón Herrera, hermano Andrés, el hermano Ismael. Está algo aquí que dice 3 otros. El hermano Osvaldo por ahí está, pero ese es el orden que tengo. Comenzaremos con el hermano Mario, después el hermano Ramón, Andrés, Ismael y nuestro hermano que está ahí en la pantalla. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias por esta palabra, bendito Dios. No permita, bendito Dios, que la desechemos, que nada más la oigamos por estos momentos y esté nuestro ser completo, decidido a hacer lo que debemos de hacer, que después de que nos apartemos de esta plataforma, sigamos como siempre, sin hacer cambios en nuestra vida, sin hacer lo que usted desea que hagamos para ser mejores líderes y preparar líderes donde estamos trabajando, bendito Dios. Con la ayuda de usted podremos y con la fe que nosotros ejercitemos, podremos. Bendiga y siga bendiciendo a nuestro hermano Eduardo, a su familia, a la iglesia con la cual él está trabajando, a todos los presentes, mis hermanos predicadores, a sus familias, los que oigan esta palabra, bendito Dios. Gracias de todo corazón. En el precioso nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador, el líder por excelencia. Amén. Amén. Hermano Mario, por favor. Agradecerle a nuestro hermano Eduardo por la lección. Una lección que nos debe hacer pensar, meditar, examinarnos para poder ser esos obreros que Dios realmente desea. Y no esconder el talento que Dios nos ha dado. Porque un día vamos a dar cuenta de Dios. Un día vamos a estar delante de Dios. Gracias, hermanos. Bendiciones siempre. Amén. Vamos a darle la palabra a nuestro hermano Osvaldo, que ahora sí sale en la pantalla, por favor. Gracias, hermano Eduardo, por el estudio. Es importante que meditemos en algo, hermanos, y es que allá en Juan, el capítulo 18, el verso 12 al 14, se nos habla de que entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriere por el pueblo. Ciertamente, hermanos, sabemos que este solo hombre que iba a morir por el pueblo era nuestro Señor Jesucristo. Convenía que él solo muriere por el pueblo. Sabemos que él fue angustiado, él fue afligido, él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante del que lo trasquila, no enmudeció ni abrió su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y vemos entonces que mediante esa decisión de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros ahora gozamos de la esperanza, de la salvación y de la vida eterna.
Tenemos el ejemplo de Cristo, que así como Él, un solo hombre, determinó dar su vida en rescate por nosotros, así nosotros deberíamos de estar dispuestos a determinar, a predicar y a enseñar su palabra mediante su sacrificio y así llevar a otros a esa salvación que Jesús ofreció mediante su sacrificio. Muy buen tema el que nos presenta el hermano, y Dios quiera nos ayude a tomar esa decisión de también predicar esa palabra para que otros puedan llegar a Cristo y ser siervos del Señor. Gracias, hermano Eduardo. Dios te bendiga. Amén. Gracias. Bueno, Ramón. Gracias, hermano. Hermano Edward, que Dios le bendiga, hermano. Muy bonito tema, muy bonito estudio. Sin duda alguna, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, que hay muchísima necesidad en nuestra actualidad. Como bien nuestro hermano Edward lo estaba recalcando, ¿verdad?, de que haya maestros, ancianos, predicadores, evangelistas, maestras, que instruyan a los niños, a los jóvenes. Y sabemos todos nosotros, hermanos, que el modelo a seguir, sin lugar a dudas, ¿verdad?, fue nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver también el trabajo que hicieron los apóstoles del Señor, recorriendo grandes distancias para llevar la bendita palabra, el mensaje de Dios. Pero yo quiero leer aquí en Mateo 9, 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Podemos ver aquí, hermanos, el versículo 35. Dice que nuestro Señor Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas. Hermanos, y el Señor no recorría estas distancias, ¿verdad?, estos kilómetros. No los recorría como muchos de nosotros los recorremos hoy en día, en un automóvil, ¿verdad?, en un coche, o muchos que viajan grandes distancias, pero en avión. El Señor lo hacía caminando, anunciando, pasando fríos, pasando hambre, sufriendo, pero el Señor lo hacía, ¿verdad? Dice el versículo 36: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo pienso que es lo que hace falta hoy en día dentro de la persona de aquellos evangelistas, predicadores, ¿verdad?, aquellos que ansíen hacer el trabajo, tener compasión, tener amor por las almas, porque tantísimas almas que hay en el mundo que cada día se pierden, y se pierden sin haber tenido la oportunidad de haber escuchado ese mensaje de salvación, sin haber escuchado la invitación de nuestro Dios. Y realmente, hermanos, es triste eso. Es triste, ¿verdad? Ojalá que todos aquellos que puedan escuchar este hermoso mensaje, pues despierte esos deseos dentro de nosotros de hacer el trabajo por nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Le doy el lugar al hermano que sigue.
Hermano Andrés. Gracias, hermano Javier. Bueno, pues una lección muy bonita, muy buena. Ojalá y esta lección llegue a más oídos y que nosotros mismos ya podamos extender este mensaje, esta invitación, porque si algo detiene la ira del Señor es el trabajo de los fieles. Y cuando el trabajo de los fieles escasee completamente, hermanos, ya no habrá más por qué seguir adelante. Así de que es una buena reflexión que nos hace el hermano Rangel aquí. Y yo nada más agregaría el texto de Isaías 6:8, donde el Señor le dice a Isaías, ¿a quién enviaré? Dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa es la disposición que debe de tener todo aquel que viene a servir a Cristo. Esa disposición que nos recuerda también a Saulo de Tarso, cuando el Señor se le apareció camino a Damasco y que le preguntó Saulo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ojalá y esta lección la podamos extender, hermanos. Dios les bendiga. Y muchas gracias, hermano Eduardo. Gracias, hermano. Hermano Ismael, por favor. Muy bien. Comentario del hermano Rangel a la predicación del hermano Rangel. Muy buena lección, hermano. No hay mucho que voy a decir porque los hermanos casi dijeron todo lo que fue necesario, pero mucho gusto me da a mí cuando yo oigo a hermanos jóvenes o hasta ya avanzado de edad, que no son los predicadores de la iglesia, pero que están desarrollando sus talentos en la congregación. Me da mucho gusto cuando yo oigo hermanos que están haciendo eso. Hemos dicho que el predicar, enseñar, dar clases y todo eso de las hermanas, de los hermanos, es voluntario. Y yo digo, es voluntario, sí y no. Es voluntario, pero si tenemos los talentos y podemos enseñar y no lo hacemos, vamos a dar cuenta a Dios por ello. Es como me dijo un hermano, estar escondiendo los talentos que tenemos. Y hay que pensar muy seriamente, los que oigan esos comentarios de todos los hermanos y la predicación del Eduardo, de que hay que llenarnos de valor, llenarnos de esa responsabilidad que tenemos en iglesia local. Rogar a Dios, hay que rogar a Dios, hermanos, siempre por obreros, pero también por obreros que enseñen y prediquen y usen sus talentos en la congregación. Ese es mi comentario, muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, pues yo también. Hermano, disculpe, la razón por qué, hay dos razones por qué yo decidí de predicar esta lección donde yo predico. Una porque hace, no sé, unas 2 semanas, el diácono que está encargado de hacer la lista para quién va a servir y quién va a hacer, pues, desarrollar lo que tenemos que hacer para las reuniones, le pidió a un varón que dirigiera una oración pública. Y ese hermano dijo, ¿por qué yo si la semana pasada lo hice? Y pensé yo, pues, ¿cómo que se está molestando de dirigir una oración pública porque la hizo hace 7 días en público? Y el hermano diácono le dijo, bueno, está bien, yo le pido a alguien más, pero
esa pregunta que me haces a mí, no me la hagas a mí, hacésela a Dios, que si, ¿por qué yo? Si ya oré hace 7 días. Y decir, pues voy a dar esta lección. Y otra, porque nosotros estamos careciendo de ancianos. Hemos tenido algunos ancianos, perdón, diáconos. Hemos tenido algunos diáconos que se han mudado y vamos a empezar la búsqueda de reemplazarlos. Y dije, pues no hay que empezar a dar lecciones acerca del liderazgo. Y también pues sí necesitamos nosotros, creo, en nuestras obras latinas, desarrollar más varones que tengan el deseo de servir como ancianos y que se vayan preparando desde una edad temprana, no esperar que tengan 60 años y decir, pues ahora voy a prepararme para ser anciano. No, eso empieza desde que tengan 15, 16, 17 años. Es una preparación de toda la vida. Porque iglesias que no están bien organizadas como la Biblia lo enseña, no están bien con Dios, están careciendo y necesitan que buscar la manera en cómo organizarse como Dios lo manda. Y hay un texto que está en el bosquejo, que ya se los envié ahí por WhatsApp, que no cité, pero está en Isaías 59, 1 al 4, y luego el versículo 16. Y dice, la mano de Dios, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Porque las manos de ustedes están manchadas de sangre y sus dedos de iniquidad, sus labios hablan mentira y su lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan a luz iniquidad. O sea, en el versículo 4 nos está diciendo Dios o el profeta de que no hay quien tome la batuta, no hay quien se pare en la brecha, porque no hay quien abogue con honestidad. Y luego en el versículo 16 dice, y vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia lo sostuvo. Y yo estoy viendo donde predico y en otros lugares que he visitado que hace falta cristianos que estén totalmente dedicados, espiritualmente hablando, a la santidad de Dios. Como dice Levítico, Dios es santo y demanda que sus hijos sean santos como lo es Él. Y hace falta eso. No sé dónde nos perdimos, dónde hemos dejado ese plan de la santidad. Pero para que nosotros realmente nos paremos en la brecha, necesitamos regresar a esa santidad que Dios demanda. Yo soy culpable, como muchos, pero y empieza conmigo. Vio que no había nadie y se asombró que no hubiera quien intercediera. ¿Por qué? Bueno, como lo dice acá en el versículo 4, no hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad. Versículo 5, incuban huevos de áspides y tejan telas de araña. El que come de sus huevos muere y del que es aplastado sale una víbora. Estamos viendo muchos cristianos que están dedicados a mitades y no 100%. Bueno, es todo. Gracias. Gracias, hermano Eduardo. Sin lugar a duda es una lección extraída de la palabra de Dios, necesaria para toda congregación en todos los tiempos. No podemos negar que nosotros entre la iglesia hispana estamos urgentemente necesitados de preparar líderes, no solamente de ser líderes, preparar líderes en nuestras propias congregaciones donde nosotros trabajamos. Sin lugar a dudas, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo máximo y todo recae en el amor, porque Dios ama a la humanidad, por eso dio a su Hijo. Es interesante que Moisés también, en el Antiguo Testamento,
le pidió a Dios cuando le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un becerro de oro. Luego Moisés le pide, porque amaba tanto a su pueblo, los judíos, perdónalo, Señor, y si no los perdonas, bórrame también a mí del libro de la vida. Y yo también, como el hermano Dardo, yo no alcanzo esa clase de amor, personalmente no. Moisés lo hizo. Si no los perdonas, a mí también bórrame del libro de la vida. El apóstol Pablo fue otro que dijo, desearía yo ser anatema, separado de Dios por amor a mis hermanos. Luego el apóstol Pablo se va con este joven Timoteo y dice que es el único que él lo identifica de sus propios labios con el mismo sentir que el apóstol Pablo, y dice, porque todos buscan sus propios intereses y no los del Señor Jesucristo. La mies es mucha y los obreros pocos. Tenemos que orar y hacer lo que debemos de hacer para que Dios nos ayude a tener siquiera evangelistas en cada congregación. Porque si no tenemos evangelistas, mucho menos ancianos y diáconos. Necesitamos, bueno, al menos yo, al igual que el hermano Eduardo, me considero culpable y quiero que Dios me ayude. Gracias, hermano Eduardo, por esta lección. Personalmente me ayudó y yo sé que a todos también. Gracias a ustedes. Ahí les envié el bosquejo y por favor compártelo con todos los que quieran. Le vamos a pasar los micrófonos. Bueno, creo que hay una última oración, ¿verdad, hermano Andrés? Sí, hermano. Le vamos a pedir a nuestro hermano Osvaldo que nos ayude con esta oración. Después pasamos los micrófonos a nuestro hermano Andrés. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias por este momento que nos has concedido, reunirnos en esta plataforma para estudiar tu palabra. Gracias por tu palabra expuesta por el hermano Eduardo. Bendice al hermano, bendice a su familia, a sus hijos. Bendice, Padre, a la congregación donde se reúne, a los diáconos, a los ancianos, los que predican. Ayúdanos a nosotros también para que podamos, juntamente con los hermanos, tener la disposición de servir y enseñar la necesidad de que existan verdaderos obreros que estén consagrados y dedicados a tu voluntad. Bendiga su palabra misma, que ella haya cabida en nosotros y ayúdanos a ser mejores hijos tuyos mientras estamos acá en este servicio que te brindamos. En tus manos nos encomendamos y esperamos pues que nos ayudes a tener un sueño reparador y que si es tu voluntad el día de mañana podamos tener la disposición y el deseo de enseñar tu palabra a quien no la conoce. En Cristo oramos y pedimos conforme a tu voluntad. Amén. 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 Dios los bendiga. Bueno, pues muchas gracias a todos, hermanos. El mes de diciembre está casi lleno, solamente falta el día 19. Ya está apuntado el hermano Pino, el hermano César de Chile también. Y para el día 26 está apuntado el hermano Moisés Algara. Me queda solamente el día 19 de diciembre. La próxima semana, Dios mediante, estará nuestro hermano Prado. Ahora sí le envié, me fijé en el calendario para no irla a regar 2 veces de la misma situación. No sé si si quieren comentar algo, hermanos. Voy a cortar la grabación. De hecho, por accidente se cortó en Facebook. Así que nomás la tengo que cortar de aquí de Google Meet.